Muy buenas noches, mi nombre es Marta Lucía Taborda, somos el grupo número 2 y nos correspondió la unidad número 2. En el grupo está integrado por Lady Viviana Pinilla y por Aldrin Díaz. Esta unidad 2 corresponde al título de política, la política de desarrollo de colecciones. En la política de desarrollo de colecciones, en muchas unidades de información, tales como las bibliotecas, muchas veces no las tienen o no las usan con frecuencia. Estas políticas se hacen necesarias para conocer las debilidades y las fortalezas de las colecciones. En las políticas se hacen a través de un planteamiento. Esos planteamientos son los que nos dicen las directrices que deben llevar estas colecciones, ya sea para el uso de los usuarios o las directrices y objetivos que deben de tener estas colecciones. Entre esos están unos planteamientos. Está el planteamiento maestro, el planteamiento democrático, el planteamiento de escenarios y un planteamiento estratégico. El planteamiento maestro nos habla sobre que simplemente hay una autoridad y los subordinados hacen lo que la autoridad pide en esa unidad de información. El planteamiento democrático, como su nombre lo dice, hay unas funciones y hay unos objetivos cíclicos referente a esa unidad de formación en cuanto al desarrollo de colecciones. Se concibe y se apropia parte de las personas, de los subordinados y también de los jefes. En cuanto al plan estratégico, es examinar, analizar, informar y organizar. Y el planteamiento de escenarios nos habla sobre la mejora a una percepción del futuro. Existen objetivos de la unidad de información y necesidades de los usuarios. Entre esos objetivos tenemos que se definen las características que debe tener el usuario, ya sea metas a largo plazo y sus objetivos inmediatos. También hay una selección y una obtención de materiales, ya sea por canje, donación, compra, pago por acceso a materiales electrónicos. También se habla de la conservación entre los objetivos y características, la conservación de los materiales incorporados. Deben establecerse pautas cómo se debe llevar a cabo esta conservación, ya sea en forma original o en sus soportes sustitutos. Se evalúa la colección de acuerdo a los parámetros de las políticas establecidas en la unidad de información. Se hace muy importante esta política en cualquier unidad de información para el buen desarrollo de la colección. Seguidamente sigue Lady Viviana, que nos hablará sobre toda la estrategia de la política que se hace necesario en una unidad de información. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lady Viviana Pinilla Marín y voy a continuar hablándoles sobre la política de desarrollo de colecciones. La política de desarrollo de colecciones está basada directamente sobre los objetivos que se hayan establecido en la unidad de información. Y estos objetivos son elaborados teniendo en cuenta factores como las necesidades y preferencias de los usuarios, los formatos que estén disponibles, las modalidades de edición y adquisición para la colección, entre muchos otros factores que están en constante cambio. Por eso no podemos determinar una política de colecciones en su totalidad. Nos toca es elaborarla y mantenerla en constante cambio y actualización. Pero lo que sí podemos hacer para sostener una buena política de colecciones es determinar un representante legal que esté pendiente de las acciones realizadas para la gestión de la colección, determinar métodos, principios, criterios de selección y un presupuesto límite que vamos a determinar para esta gestión. Toca detallar los soportes que vamos a excluir, el número
detallar también el número de duplicados que vamos a tener en cada colección, las pautas para la encuadernación de ejemplares, las disposiciones para la reproducción en soportes alternativos. Necesitamos asignar las responsabilidades de la selección. Para los dominios del conocimiento que vamos a incluir, debemos de tener en cuenta el grado de exhaustividad, lenguaje de los documentos en orden de preferencia, periodo cronológico que se puede cubrir, zonas geográficas de preferencia, tipos de soportes, determinar de forma explícita las condiciones para la aceptación de donaciones, reglamentar el préstamo interbibliotecario, definir las prácticas de preservación y conservación, dar directrices en caso de desastres y proporcionar las pautas para evaluación de resultados a intervalos regulares. Para redactar una política de colecciones se deben de tener en cuenta elementos como una visión general, que en este se describe la comunidad donde se encuentra la unidad de información, el tipo de población y los cambios más evidentes que se generan en esta comunidad, el grupo de usuario al que está dirigido los servicios de la unidad de información, las metas que se han establecido en esta unidad y la asignación de responsabilidades de selección. Como segundo elemento tenemos el detalle de las áreas temáticas y los formatos que tome en cuenta. Entonces ahí encontramos el tipo de usuario, los formatos y las prioridades por área. Como tercer y último elemento, debemos de tener en cuenta definiciones como la aceptación de donaciones, las pautas para descarte, reglamento a depósito, reemplazo o migración a soportes sustitutos, así como para discontinuar suscripción o acceso a determinadas publicaciones periódicas. Muchas gracias y los dejo con mi compañero Aldrin Steven Díaz. Buenas noches, soy Aldrin Steven Díaz, pertenezco al grupo 2 y estamos hablando acerca de las políticas de desarrollo de colecciones. La tercera parte son los criterios generales para la selección de los recursos para la colección. Entonces hablamos de los distintos formatos, de las monografías o libros, de las publicaciones periódicas o seriadas, de los recursos audiovisuales, de los recursos electrónicos, de las bases de datos y de los discos CD-ROM o otros formatos que podamos establecer dentro de las políticas para que ingresen a la colección para complementar la información que requieren nuestros usuarios, dado el estudio previo que se ha hecho. En general, para los recursos impresos es necesario tenemos que tener en cuenta en general unos parámetros para poder establecer cada desarrollo de cada una de estas colecciones. Para las monografías en general, para todos los formatos que van a ingresar o que hemos desarrollado políticas para que ingresen y hagan parte de la unidad de información, es importante definir primero su presupuesto, con cuánto contamos, cuánto podemos gastar y qué tan viable es para nuestros usuarios según las especificaciones que tengan temáticamente, cómo complementan esa parte ya sea académica o de necesidades de información. Nosotros tenemos que valorar esos costos y ponerlos frente a la cantidad de usuarios que van a usar ese material y qué tanto va a ser aprovechado por ellos y qué tanta injerencia va a tener temáticamente para ser un aporte significativo para ellos. ¿Qué cobertura de material tienen? Mucho más cuando hablamos de libros que son mucho más específicos. Las bases de datos contienen gran cantidad de materiales. Los CDs ya no tienen la misma modalidad que tenían y las colecciones están dirigidas a
Las colecciones están dirigidas al aporte más grande que tienen desde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las bases de datos son un boom y conforme con las bases de datos también los documentos que se encuentran abiertos al público, los de Open Access. Entonces muchas revistas que antes publicaban, que tenían canje, que tenían servicios interbibliotecarios, ahora pueden ser consultadas gratuitamente por acceso abierto en diferentes plataformas. Cada universidad también ha desarrollado sus repositorios para poner documentos que ella misma produce. Entonces la forma en la que el canje antes se establecía entre libros y entre bibliotecas y entre unidades de información ha cambiado y se ha vuelto un recurso digital. Esto es algo para tener en cuenta, ya que esto minoriza gastos de envío y podríamos aprovechar esos gastos para utilizarlos en fortalecer otro tipo de colecciones. Para las publicaciones seriadas, es importante saber cuál es la relevancia de la publicación en relación a los objetivos de los docentes y los investigadores, ya que este material es un material específico que va siendo actualizable y que las bases de datos también tienen una relación importante porque ellas también van actualizando estos mismos parámetros para los docentes y los investigadores. Tenemos que tener en cuenta también los números de títulos. Si nosotros ya teníamos parte de esa colección física, si la colección física está completa y si vale la pena seguir con la suscripción física o mantener la suscripción física, porque ella tiene un impacto en el espacio que vamos a determinar para la biblioteca, ya que pues es un espacio físico que puede ser aprovechado de otra forma. El costo de la suscripción en relación a los posibles usos, la entidad y reputación de los editores y colaboradores. Bueno, esta norma es general, sirve para las bases de datos, para los recursos audiovisuales. La producción editorial es algo que sigue siendo importante y justifica en muchos casos la compra y la adquisición de materiales bibliográficos, materiales periódicos, materiales audiovisuales, bases de datos, y pues materiales multimedia en soporte físico electrónico como son CDs o discos duros o información que venga en USBs. También tenemos que tener en cuenta para los recursos audiovisuales la calidad técnica de la edición, las características didácticas y pedagógicas expositivas que tiene el material, el costo en relación a lo posible de lo que se mantenga ese material. Hay material audiovisual que es difícil de mantener, que es costoso de mantener, entonces eso también a largo plazo hay que tener una relación de costo-beneficio. Y pues obviamente con relación a esta, la durabilidad de los formatos que se establezcan. En los recursos electrónicos, ya hablando de las mismas pautas que hemos llevado para el desarrollo de colecciones entre todos, especial podríamos establecer la cobertura que este material da, siguiendo la evolución de las tecnologías de la información. Por ejemplo, hace unos años pasamos del disco magnético al CD-ROM, del CD-ROM hemos pasado a todo en la nube y tenemos que hacer una proyección a futuro de si ese material o de esa adquisición va a ser relevante en el futuro y va a tener un uso o una aceptabilidad por parte de los usuarios. Entonces, en los recursos electrónicos ese es un punto importante que hay que discutir y que hay que plantear dentro de las políticas de desarrollo de colecciones. Las bases de datos es uno de los temas más importantes para evaluar, ya que son bases que contienen mucho material en muchos idiomas, muy actualizado, pero que también trae unos costos altísimos a la biblioteca y que en algunos casos es difícil establecer su relación de impacto con las necesidades de los usuarios, ya que busquen no significa que ellos encuentren realmente lo que están buscando. Ahí es donde viene también un planteamiento importante que quizá no está dentro de las políticas de desarrollo de colecciones, pero sí es fundamental que la biblioteca ofrezca servicios de información y de capacitación de usuarios. En general, estas son las colecciones y los criterios, de una forma un poco resumida, de cómo debemos manejar estas adquisiciones según cada uno de los formatos, cómo debemos pensarlas, cómo debemos pensar a futuro, cómo mantener este desarrollo de colecciones. De esta forma, establecer una política de desarrollo de colecciones que no solamente se transforme conforme vayan pasando las tecnologías, sino que también con el tiempo
pueda tener una configuración y una visualización del futuro, tanto para los presupuestos, los niveles de adquisición, los usuarios a los que tenemos y el tipo de material que vamos a adquirir y cómo nosotros visualizamos en un futuro nuestra unidad de información. No siendo más, agradezco mis compañeras y yo. Pasen un feliz día.